la pantalla. Sí, se ve. Bien. Señores, vamos con nuestra primera clase entonces de introducción al mecanismo y a la cinemática. Realmente es una materia muy importante al diseñador mecánico. Yo digo, esta materia junto con los cálculos de los esfuerzos ya le da, o sea, ya tú tienes todas las herramientas para básicamente hacer cualquier diseño. Y esto sobre todo, esta materia que ve los movimientos entonces del diseño que tú haces, que juega un papel fundamental. Vamos entonces, esta clase también es muy importante para entender lo que sería esta materia. Entonces, bueno, que le presten atención, que me pregunten cualquier duda que ustedes puedan tener. Vamos a hablar entonces de la ubicación de la cinemática, porque es bueno que ustedes tengan una orientación de lo que es esto. Y vemos muchas materias muchas veces que nos dan a nosotros y muchas veces hasta las rechazamos. Fíjense la mecánica. Yo divido la mecánica en quién, o sea, tú tienes estática, el estudia el reposo de los cuerpos o los cuerpos, el movimiento de los cuerpos a velocidad constante. Eso es estática, el equilibrio de los cuerpos. Ya sea que esté en reposo o ya sea que se esté moviendo a velocidad constante. Eso es estática. Eso es estática. Entonces ya en la dinámica nosotros estudiamos realmente el movimiento. Estudiamos el movimiento. Entonces, ¿pero qué pasa? La dinámica nosotros la dividimos realmente en dos ramas. Siempre se lo he dicho, en muchos cursos le he dicho, ahora me toca decirlo en la asignatura. La dinámica la dividimos en cinemática y en cinética. Entonces, ¿qué estudia la cinemática? La cinemática estudia realmente el movimiento de los cuerpos. Fíjate, estudia el movimiento y no toma en cuenta que las fuerzas intervienen en ese movimiento. Entonces, en la cinética estudio el movimiento porque estoy en dinámica, pero tomo en cuenta a quién, a las fuerzas que intervienen en ese movimiento. Recuérdense, señores, que fuerza es igual a quién, a masa por aceleración. Para que exista una fuerza, tiene que haber entonces realmente una aceleración. Y una aceleración, ¿qué es una aceleración realmente? ¿Qué es una aceleración? ¿Qué es la aceleración? Un cambio de velocidad, pues. Un cambio de velocidad. Esto es aceleración. Un cambio de velocidad. No un cambio de posición como me dijo alguien esta semana. No, es un cambio de velocidad. Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros entonces, ¿qué vamos a ver acá? Nosotros vamos a ver realmente, vamos a trabajar básicamente con quién, con la cinemática. Entonces la cinemática, estudiamos el movimiento y no vemos el tema, no nos preocupamos por las fuerzas que intervienen en ese movimiento. Es decir, aquí nosotros debemos describir el movimiento. O sea, nosotros, esta materia es para tú diseñar el movimiento que tú quieres. Oigan eso, señor. Diseñar el movimiento que tú quieres. Ya tú sabes diseñar el eslabón, ya tú sabes decir qué eslabón yo tengo, o sea, qué pieza yo tengo, cuál es el módulo de sección de esta pieza, ¿tú entiendes? Ya yo sé, si voy a utilizar un cojinete ya lo sé seleccionar, pero aquí tú vas a trabajar realmente ya con el diseño del movimiento, oigan eso. Nosotros vamos a diseñar y a describir movimiento acá. Entonces, fíjense, una figura dice más que 1000 palabras. Imagínense que usted tiene que diseñar realmente el parabrisas de este vehículo. Fíjense que usted tiene que diseñar un parabrisas donde cumpla con algunas restricciones. Entonces, el movimiento, el diseño del mecanismo, o sea,
del parabrisas es un objeto de estudio de esta materia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entonces especificar ese diseño? Primero describir el movimiento y después entonces plasmarlo realmente después ya a la parte de la construcción. Pero lo tenemos entonces, tenemos que describir el movimiento. Fíjense que una de las primeras partes del diseño consiste en establecer los movimientos adecuados de los limpiadores. Los movimientos deben ser suficientes para garantizar que se limpien las partes críticas del parabrisas. Los rangos de visión de diferentes conductores se determinan mediante estudios estadísticos exhaustivos. Fíjense por dónde va la importancia que tiene el estudio entonces de los mecanismos. Vamos a ver algo. Porque es bueno que también ustedes, porque lo hemos visto en lo largo de los cursos que yo le he dado a ustedes, hemos visto muchas de estas cosas. Vamos a ver entonces si las aterrizamos. Mecanismo. ¿Qué es mecanismo? Un sistema de elementos acomodados para transmitir movimiento, o sea, en forma determinada. O sea, fíjense que son elementos que transmiten movimiento. Eso es un mecanismo. Eso es un mecanismo. Entonces, máquinas. ¿Qué son las máquinas? Ustedes recuerdan que yo en taller de materiales 2, por ejemplo, lo pongo a trabajar con bastidores, a desarmar cosas. Entonces, y lo pongo a calcular a veces, hacemos ejercicio para el cálculo de quién, de alicates, por ejemplo, de tijeras. Entonces, y yo le he dicho, eso es una máquina. ¿Y qué es una máquina? Es un elemento estructural que multiplica fuerzas. Entonces, una definición completa de máquina realmente es un sistema de elementos acomodados. Sistema de elementos acomodados. ¿Qué significa un sistema de elementos acomodados? Un sistema de elementos realmente colocado, bien colocado. O sea, que transmite movimiento y energía. Energía es potencia, es fuerza. Entonces, fíjate la diferencia entre una máquina y un mecanismo. Por eso ustedes se van a encontrar algunos libros, por ejemplo, de diseño que hablan de máquina y mecanismo. Entonces, en el mecanismo yo veo el movimiento. Ya la máquina realmente tengo el movimiento, es el elemento, esa estructura que me transmite movimiento, pero también me transmite fuerza. Entonces, una máquina. La máquina transmite energía, transmite fuerza, el mecanismo no. Eso es importante. Fíjense entonces, esto, que yo tengo esto son mecanismos. Acá yo tengo entonces un sacapunta. Entonces tengo aquí una silla plegable. Perfecto. Las máquinas son dispositivos que se utilizan al modificar y transmitir fuerzas para llevar a cabo un objetivo específico. Eso es una máquina. Cuando yo le hablo del alicate, que lo desarmamos y calculamos las fuerzas en las pinzas, realmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Colocamos entonces la mano en el mango, en los mangos del alicate y entonces cortamos o apretamos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Transmitiendo fuerza desde mi mano a donde, a la punta del alicate. Entonces, eso es una máquina. Aquí le coloqué una sierra de cadena, es una máquina conocida que dirige fuerzas hacia la cadena con la finalidad de cortar la madera. Eso es una máquina. Fíjate que yo entonces, ¿qué es lo que hago? Que transmito entonces fuerza para obtener algo. En este caso es cortar, en el caso de un alicate es apretar. Bien, entonces la cinemática
trata con la manera en que se mueven los cuerpos. Ya se lo he dicho, hablamos de cinemática, hablamos entonces del movimiento. Entonces, y ya, no me interesa, por ejemplo, la fuerza, no me interesa el esfuerzo que soporta ese elemento. Lo que me interesa realmente es el movimiento que describe ese elemento. Cuando yo hablo entonces de cinemática. O sea, y siempre, fíjense, el estudio de la geometría del movimiento. Si ustedes se fijan, cuando yo le doy un diseño doble, di un diseño doble, están ahí, le di entonces la parte de los engranes, y yo me centré fue realmente en la cinemática, y así lo especifiqué el capítulo de los engranes. Es la descripción del movimiento de los engranes. Fíjense que ahí calculamos nosotros la relación de velocidad, calculamos el tren de velocidad, etc. Bien. Hasta ahí, ¿qué pregunta tienen? Esta clase, señores, es vital para entender el lenguaje que nosotros vamos a trabajar en el curso. Vital. Vital. ¿Qué pregunta tienen? ¿Está todo claro? Todo claro. Bien. Entonces, fíjense, un mecanismo está formado por cuerpos rígidos. Vamos a ver, me gusta siempre leer y entender. Eso trato de ya, y sobre todo en esta etapa ya de mi vida. ¿Qué es un cuerpo rígido? Le pregunto, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es un cuerpo no deformable. La mecánica estudia los cuerpos rígidos y los cuerpos deformables. Ustedes me dirán, pero ven acá, o sea, es como una utopía, realmente es ideal, porque todos los cuerpos de alguna manera se deforman. Pero bueno, así está, se clasifica la mecánica de los cuerpos. Un cuerpo rígido es un cuerpo que no se deforma. Un cuerpo rígido es libre de moverse dentro de un marco referencial. Fíjense, el cuerpo se puede mover dentro de un marco referencial. Entonces, bien, ¿qué pasa? Miren este plano. Yo tengo entonces un plano, o sea, tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Yo tengo esta dimensión vertical y tengo entonces esta dimensión horizontal. Entonces, yo tengo este cuerpo realmente. Entonces, ese cuerpo ¿qué puede pasar con ese cuerpo? Con ese cuerpo puede pasar que se puede mover entonces hacia la derecha, puede moverse entonces hacia arriba, o sea, en vertical, hacia el derecho, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, o puede rotar, Entonces ya le he dicho algo importante. ¿Cuáles son los movimientos que nosotros vamos a estudiar? Los movimientos que nosotros vamos a estudiar es el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Cuando yo tengo traslación, cuando tengo entonces un desplazamiento, por ejemplo, en el eje X, o cuando tengo un desplazamiento en el eje Y, eso es traslación. Y cuando veo rotación, cuando tengo entonces el giro. Entonces fíjense que yo tengo dos movimientos, pero puedo tener entonces realmente cuántos grados de libertad a esos movimientos. Yo tengo entonces, fíjense, ese cuerpo tiene entonces 13 grados de libertad. ¿Por qué? Porque es libre de moverse en X, es libre de moverse en Y y es libre de rotar. 13 grados de libertad. Bien, entonces ya saben, nosotros estudiamos el movimiento de traslación y estudiamos el movimiento entonces de rotación. Bien, entonces un cuerpo libre, un cuerpo rígido libre de moverse dentro de un marco de referencia, en el caso general tendrá un movimiento complejo, el cual es una combinación simultánea de rotación y traslación. Entonces cuando yo tengo realmente ya combinado la rotación y la traslación, yo digo que tengo un movimiento complejo, un movimiento general. Perfecto. En el espacio tridimensional puede haber rotación alrededor de un eje cualquiera, eje oblicuo o uno de los tres ejes. Nosotros por lo general vamos a trabajar entonces en el plano bidimensional. Movimiento de un mecanismo. El movimiento de un cuerpo rígido será un movimiento complejo o movimiento general. Fíjense, movimiento complejo, movimiento general. Entonces, ¿qué significa
movimiento complejo, movimiento general, movimiento de traslación más movimiento de rotación. Cuando yo digo entonces, ese eslabón, ese cuerpo tiene entonces un movimiento complejo, es que tiene entonces rota y gira. O sea, rota y gira. Entonces, bien, términos relacionados con el movimiento, lo estamos diciendo, rotación. El cuerpo tiene un punto fijo llamado centro de rotación, las líneas trazadas en el centro de rotación, trazadas por el centro de rotación. Las líneas trazadas por el centro solo cambia su rotación angular, es decir, yo lo que tengo es esto realmente, un delta teta. Entonces, es decir, él está girando. Aquí yo tengo entonces, tengo esta referencia, vengo acá, el eje gira, tengo esta referencia y ¿qué tengo realmente? El eje ha girado en un delta teta. Entonces, rotación delta teta, o sea, delta aquí, delta ángulo de rotación. Entonces, rotación pura. El cuerpo posee un punto, centro de rotación, que no tiene movimiento con respecto al marco de referencia estacionario. Todos los demás puntos del cuerpo describen arcos alrededor del centro. Una línea de referencia trazada en el cuerpo a través de un centro no cambia solo su orientación angular. Es rotación pura. Traslación pura. Entonces, todos los puntos del cuerpo describen trayectorias paralelas. Fíjate, esta trayectoria, yo tengo esto, el cuerpo está acá y se ha colocado acá. Entonces, fíjense que yo tengo entonces trayectorias paralelas que pueden ser curvilíneas o rectilíneas. Entonces, una línea de referencia trazada en el cuerpo cambia su posición lineal, pero no su orientación angular. O sea, aquí, ¿qué yo tengo? Yo tengo entonces realmente, ¿qué ha pasado? Que el cuerpo se ha trasladado. Entonces, ¿cómo yo lo sé? Fíjense que este cuerpo está acá. Entonces, este cuerpo, pero ese cuerpo entonces, si yo lo mido acá, ¿qué tengo entonces? Tengo aquí un X1 y tengo aquí un X2. Pero vamos entonces a medirlo entonces en vertical. Aquí que yo tengo entonces un Y1 y aquí tengo que entonces un Y2. Entonces lo que tengo es traslación. Tengo traslación. El cuerpo no ha rotado. O sea, no ha rotado con respecto a unas líneas que yo tracé por su centro. Entonces él se mantiene. Si yo trazo, por ejemplo, esta línea, tracé esta línea, por ejemplo. Entonces, esta línea se mantiene tal cual acá. O sea, si le llamo, por ejemplo, a este eje, le voy a llamar, imagínense, le voy a llamar P, a esta línea, P, a este eje. Entonces, cuando se mueve el cuerpo, entonces P ocupa su lugar. Si P aquí estuviera así, estuviera con esa dirección, entonces, ¿qué hubiera pasado con el cuerpo? Que rota también. Pero aquí no ha rotado. No ha rotado. Yo lo que tengo es realmente una traslación pura. ¿Entienden eso, señores? O sea, ¿entienden cómo yo mido la rotación y cómo yo mido entonces la traslación? Es importante eso. O sea, yo tengo dos movimientos. Tengo un movimiento de rotación, tengo un movimiento de traslación. La traslación yo la mido con respecto a unas líneas que pasan por el centro de rotación. Entonces, ¿cómo la veo? Tengo una referencia. Veo entonces cuando muevo el cuerpo, veo entonces cómo esas líneas de referencia rotan. Si esas líneas de referencia no rotan, entonces no hay rotación. No hay rotación. Ahora, si el cuerpo se ha desplazado, el cuerpo se ha movido, existe una traslación. Y tengo que ver entonces realmente si la traslación es en Y, si la traslación es en X. Es decir, si la traslación es vertical, si la traslación es horizontal. Por ejemplo, ¿qué le digo? Yo tengo este cuerpo acá, y este cuerpo llega hasta acá. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ahí hay una traslación ¿en qué? Una traslación pura, pero ¿en qué? En el eje X. Pero si el cuerpo está acá y sube acá,
¿Dónde está la rotación? Tengo una rotación entonces, es delta X, tengo una rotación acá como en delta Y. La traslación no sería, profesor. Perdón, señor. La traslación también sería, ¿no? En el taller. En delta Y, sí, delta Y tú tienes traslación, o sea, tú tienes traslación en X y en Y. Perfecto. Creo que escuché que usted dijo rotación, fue. No, no. Si lo dije, entonces Okay. me equivoqué. Si lo dije, me equivoqué. Entonces, movimiento complejo o general. Cuando todos los puntos del movimiento describen trayectoria de rotación y rotación. Cuando siempre ustedes escuchen un mecanismo que se diga, mira, el mecanismo tiene un movimiento complejo o tiene un movimiento general. Ya, el movimiento total. ¿Cuál es el movimiento total? Que yo tengo entonces, tengo traslación y tengo rotación. Tengo traslación y rotación. Bien. Entonces, evidentemente, la rotación y la traslación representan movimiento independiente en el cuerpo y cada uno se puede presentar sin el otro. Eso es lógico. Yo puedo trasladar, pero yo puedo rotar. La rotación no depende de la traslación, ni la traslación depende de la rotación. Bien. Vamos a ver esto. Suponiendo que, fíjense, yo tengo estos cuerpos acá. ¿Qué yo tengo? Aquí yo estoy representando con estos espines acá, realmente que el cuerpo ha rotado, ha girado. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, yo estoy acá, llego acá. Entonces, ¿qué se ve? Primero que tengo, entonces, ya tengo esto, me da entonces rotación. Ese símbolo es de rotación. Y ya tengo aquí un X1, aquí tengo un X2, aquí tengo entonces un Y1, aquí tengo entonces un Y2. ¿Qué tengo ahí? Entonces yo tengo ahí rotación y tengo traslación. Entonces la traslación la tengo ¿dónde? La traslación la tengo en X y la traslación la tengo en Y. Entonces, fíjense que ahí yo tengo 3 grados de libertad, que lo vamos a ver más adelante, esa definición. Bien. Preguntas hasta ahí. Vuelvo y reitero. Esto es fundamental, todas estas definiciones, porque después, hermano, mire, se va complicando. Entonces, entender todo esto es mucho, es mucho, es mucho. Bien, vamos entonces aquí a entender estos conceptos. Ya entendimos el concepto de movimiento, vamos a entender entonces ahora de estos 3 conceptos. Y esos 3 conceptos, ¿por qué son importantes? Esos 3 conceptos son importantes porque son los elementos con los cuales yo formo los mecanismos. O sea, un mecanismo realmente tiene una serie de elementos que usted tiene que conocer. Cuando yo le hable de eslabón, usted tiene que saber ya lo que es un eslabón. Cuando yo le hable de una bancada, usted tiene que saber lo que es una bancada. Cuando yo le hable de una junta, usted tiene que saber lo que es una junta. Bien, vamos a ver entonces cómo lo llevamos al paso. La exploración de la cinemática de mecanismo iniciará con una investigación del tema de diseño de los eslabonamientos. Los eslabonamientos son los bloques de construcción básicos de todo mecanismo. O sea, cuando yo tengo entonces, ya construyo entonces mecanismo, entonces tengo eslabonamiento. Los eslabonamientos se componen de eslabones y juntas. Fíjate, cuando yo tengo entonces mecanismo, o sea, tengo eslabonamientos, que son eslabones y juntas. Entonces los eslabonamientos entonces me forman ¿quién? Me forman entonces los mecanismos. Entonces, ¿qué es un eslabón? O sea, es un cuerpo rígido supuesto. Estamos asumiendo realmente que el cuerpo es rígido, es decir, que no se deforma. Que posee por lo menos 2 nodos que son puntos de unión con otros eslabones. Es decir, fíjense, esto es un eslabón. Esta pieza tiene por lo menos 2 nodos. Dijimos, ¿cuáles son los nodos? Son los puntos de conexión. Entonces, esto es un elemento, un eslabón que tiene 2 nodos. Entonces, un eslabón de 2 nodos realmente es un eslabón binario. Tengo el otro elemento. Esta placa que ustedes ven acá, esta pieza que ustedes ven acá, es un eslabón. Entonces, pero tiene 3 nodos. Entonces, yo le llamo a ese eslabón 3 nodos. Y es un eslabón ternario. Entonces tengo esta chapa acá que tiene entonces 4 nodos. Entonces yo le llamo a esta chapa realmente
es un eslabón y se le llama entonces eslabón cuaternario. Es un eslabón de 4 nodos. Entonces, estos 3 conceptos son fundamentales en la cinemática de mecanismos para el diseño de eslabonamiento. Entonces, los eslabonamientos, como yo le decía, son los bloques de construcción básicos de todo mecanismo. El eslabonamiento, ¿qué es lo que significa eslabonamiento? La unión de eslabones. O sea, yo para formar un mecanismo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unir eslabones, es decir, tengo que hacer eslabonamiento para yo tener entonces el mecanismo. Bien. Entonces, junta. ¿Qué es una junta? Cuando juntamos 2 o más eslabones, obtenemos entonces una junta. Fíjense, cuando yo uno 2 o más eslabones, entonces yo tengo una junta. Una junta es una conexión entre 2 o más eslabones en sus nodos. O sea, uní acá, entonces tengo ahí yo voy a unir ese eslabón con este eslabón, con este nodo con este nodo. Entonces ahí tengo yo una junta. Entonces, lo cual permite el movimiento o un movimiento potencial entre los eslabones conectados. A la junta se le llama también pares cinemáticos. O sea, cuando le hablemos entonces también de pares cinemáticos, ya sabemos que son juntas. Y se pueden clasificar por el contacto entre los elementos, ya sea una línea de puntos superficie, el número de grado de libertad, que lo vamos a ver, es el número que define las variables necesarias para poder describir el movimiento de un mecanismo. Vamos a ver entonces que los mecanismos tienen entonces grados de libertad. Tienen un grado de libertad, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 6 grados. El grado de libertad también utilizamos nosotros la expresión, hay autores que utilizan la expresión de movilidad. Entonces, movilidad o grado de libertad. Nosotros vamos a trabajar, parte de los primeros ejercicios, por ejemplo, los mecanismos son calcular entonces el grado de libertad de un mecanismo. Tenemos el tipo de cierre físico de la junta, cerrada por fuerza o cerrada por forma. Número de eslabones unidos, representa el orden de la junta. Cuando yo tengo entonces, dependiendo del número de eslabones que yo una, entonces me da el orden de la junta. Entonces, eso es junta. Fíjense, junta 1, 2 o más eslabones. Entonces, la semijunta, o sea, son aquellas que permiten 2 movimientos relativos. Fíjense, en la semijunta yo tengo ya, cuando yo tengo una semijunta, es que tengo entonces esa unión, me permite entonces 2 movimientos. O sea, me permite independientes. ¿Cuál? Traslación y rotación. Liaux 1 acuñó el término par inferior, o sea, para describir juntas con contacto superficial, como un pasador rodeado por un orificio, lo voy a ver ahora, y el término par superior para describir juntas con contacto de un punto de una línea. La tabla 2.1 muestra los 6 pares inferiores posibles, sus grados de libertad y sus términos. Fíjense entonces, estos son los 6 pares inferiores. ¿Cuáles son esos 6 pares inferiores? Los pares revoluta, entonces junta revoluta, y se define por quién, por la letra R. Fíjense que yo tengo junta revoluta. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo describo aquí, ¿qué estoy describiendo yo aquí? ¿Una traslación o una rotación? Rotación. Una rotación. Entonces, tiene una rotación, entonces ese mecanismo tiene un grado, o sea, esa junta tiene un solo grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad? Permite solamente la rotación, o sea, se puede mover en rotación. Entonces, fíjense que aquí tengo una junta helicoidal H. La revoluta, entonces ya la identifico con R, la helicoidal con H, y tengo lo mismo. Lo que tengo este tornillo,
entonces, y tiene un solo grado de libertad. O sea, la movilidad del tornillo es realmente esa rotación. Fíjense entonces esto. Tengo aquí una junta prismática y entonces tengo un movimiento en X. Entonces tengo una junta prismática, entonces, y le llamamos P y tiene un grado de libertad. Tenemos después una junta cilíndrica que tiene entonces, aquí represento un movimiento de traslación y tengo entonces una rotación. Aquí tengo entonces 2 grados de libertad. Y después tenemos entonces esta, que es una junta esférica. Tiene entonces 3 grados de libertad en cada uno de los ejes. O sea, yo tengo el teta. Esto es como si fuera un... se me olvidó el nombre ahora. Una bola esférica. Como una... no. Lo que tú tienes que conectas la bola esférica con el cardan, ¿cómo se llama? Una cruceta. Una cruceta, exactamente. Correcto. Entonces, y tienes una junta plana. Fíjate que tú tienes entonces movimiento en X, tiene entonces movimiento en Y y tiene entonces rotación. Eso significa, miren, para que entiendan, porque tienen que entender esto. O sea, y esto aquí me voy a aprovechar. Miren, yo estoy diciendo que ese mecanismo puede moverse como en X, fíjense, pero puede moverse en Y y puede también, yo lo puedo rotar. Entonces tiene 3 grados de libertad, es decir, tiene 3 movilidades diferentes. 3 movilidades diferentes. Fíjense que tiene, ahí yo tengo entonces es un movimiento complejo porque tengo entonces traslación y la traslación la puedo hacer entonces la puedo hacer en X y la puedo hacer entonces en Y. Y tengo entonces también rotación. Bien, entonces por la forma de contacto vamos a ver. Esta junta, o sea, aquí solamente rota, tiene entonces un grado de libertad. Y entonces esta junta que está acá, fíjate, solamente se mueve donde en X. Entonces tiene un grado de libertad. Ya aquí yo tengo entonces juntas que son juntas completas. Entonces la semijunta, ¿cuál es la característica de las semijuntas? Que me permiten entonces 2 movimientos. Fíjate que aquí yo puedo rotar, esto puede rotar y esto se puede mover. O sea, puede rotar y se puede entonces mover. Y aquí pasa lo mismo, yo puedo rotar acá y ¿qué puedo? Y puedo con esta corredera, puedo entonces trasladar. Entonces tengo entonces 2 movimientos. Las semijuntas, y eso ustedes van a ver porque vamos a utilizar una ecuación para determinar los grados de libertad. Entonces la semijunta, que es el último término, esa ecuación de Gruber, es ¿quién? Es las semijuntas, el valor de la cantidad de semijuntas que yo tengo en el mecanismo. Entonces, ¿cuál es el orden de una junta? Es el número de eslabones, entonces menos 1. Entonces, fíjense que yo tengo acá orden. ¿Cuántos eslabones tiene esta junta? Esta junta tiene 2 eslabones, L1 y L2. Entonces, ¿qué tengo? Orden de la junta, 2 menos 1, 1. Tengo 1. Pero fíjense esta junta tiene entonces ¿cuántos eslabones? Tiene 3 eslabones, el eslabón 1, el eslabón 2 y el eslabón 3. Entonces el orden de esta junta es ¿cuánto? Es 3 menos 1 igual 2. Pregunta hasta ahí, señor. Pregunta hasta ahí. Bien, fíjense que vimos entonces movimientos, definimos entonces lo que son juntas, lo que son semijuntas y lo que son eslabones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en esta materia, a lo largo de este cuatrimestre, lo que vamos a hacer son diagramas cinemáticos. Porque a mí lo que me interesa describir son movimientos. Entonces yo tengo que hacer, así como yo hago un diagrama de cuerpo libre, así yo tengo que hacer para todos los ejercicios, ¿qué? Tengo que hacer un diagrama cinemático.
donde yo represente el mecanismo. Entonces, para que tengan una idea, el diagrama de cuerpo libre de nosotros es el diagrama entonces donde yo represento todo el tema de las cargas y los apoyos, o sea, las reacciones. Entonces aquí lo que yo tengo es realmente un diagrama donde yo represento los elementos que forman el mecanismo, que describen el mecanismo. Es decir, sus eslabonamientos, sus juntas, sus semijuntas, sus eslabones, todo. Bien. ¿Por qué se hace eso? Fíjense entonces que lo que yo tengo es esto. Fíjense esta máquina. Entonces, ¿cómo yo puedo, o sea, definir el movimiento de esta máquina? Entonces, para eso yo recurro entonces a los diagramas cinemáticos. Es más fácil representar las partes de una manera esquemática, de modo que solo se muestran las dimensiones que influyen en el movimiento del mecanismo. Tales diagramas desmontados se conoce con frecuencia como diagramas cinemáticos, cuyo propósito es similar al diagrama esquemático de los circuitos eléctricos o los diagramas de tubería, donde se representan las variables que afectan diagrama de tubería o diagrama de carga, que representan entonces aquellas variables que representen entonces, que describan a plenitud del mecanismo. Entonces, dime tú, como se observa en la figura 1.8, una imagen completa de la máquina es muy compleja, por lo que resulta difícil concentrarse en el movimiento del mecanismo en consideración. Entonces, por eso nosotros hacemos entonces diagramas cinemáticos. ¿Cómo se hacen esos diagramas entonces y dibujos cinemáticos? Entonces existen una serie de notaciones, o sea, de esquemas, entonces, que me permiten entonces a mí construir, de símbolos que me permiten construir entonces sus diagramas. Vamos a ver. En el análisis de mecanismos requiere que se dibujen diagramas claros, simples y esquemáticos de los eslabones y juntas con lo que está formado. Es decir, yo tengo que ver lo que yo tengo que formar ahí siempre, señores, es quién es eslabón, que es el cuerpo rígido, y la junta, que es la unión de los eslabones. Eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace eso? Los eslabones reales pueden tener cualquier forma, pero un eslabón cinemático o borde de eslabón se define como una línea entre juntas que permite el movimiento relativo entre eslabones adyacentes. Vamos a ver, miren, esto por ejemplo es ese eslabón, esta pieza, o esta pieza, o esta pieza, por ejemplo, o esta pieza. Entonces, ¿cómo yo represento ese eslabón binario que ya lo habíamos dicho? ¿Por qué es binario el eslabón? ¿Por qué es binario el eslabón? Porque tiene ¿cuántos nodos? Tiene 2 nodos. Pero fíjense entonces un eslabón terciario, ternario, como yo lo represento, y el cuaternario, como yo lo represento. Fíjense, ojo, importante, ojo, importante, ojo. Si el eslabón es ternario, o sea que tiene 3 nodos, lo tengo que representar así. No lo puedo representar de otra manera en el diagrama de cinemático. Si es cuaternario, lo tengo que representar así. Fíjense, este que está acá es un diagrama cinemático de un mecanismo. Fíjense, yo tengo entonces, vamos a ver, estas son bancadas. Esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué es esto que está acá? Que yo le estoy mostrando a ustedes acá. Eso que está acá. ¿Qué es esto? Esto. Eso es un eslabón ternario. Es un eslabón que tiene ¿cuántos nodos? Tiene 3 nodos. Mírenlo acá. Pero fíjense que yo lo dibujo. Lo tengo que dibujar como se representa esto, como si fuera un triángulo. Lo tengo que dibujar en el diagrama representando así. Bien. En el único caso en que representa una línea es cuando tengo entonces un eslabón binario. Entonces, este es el cuaternario, esto es una junta media, esto es realmente, fíjense, un cuerpo que se desplaza entre dos guías. Tengo entonces junta rotatoria móvil. Fíjense, ¿qué es esto? Esto puede ser un pasador, puede ser, pero es algo que me permite entonces, ¿quién? La rotación. Fíjense que yo lo represento con este puntito acá. Entonces tengo una junta rotatoria fija, una junta de traslación móvil, una junta de traslación fija y una junta media junta móvil. Este mecanismo que ustedes ven aquí es el mecanismo que se utiliza mucho con el tema de los árboles de elevación.
a ver aquí más adelante. Bien, ahí se ve, por ejemplo, fíjense, vamos a ver. Todo el mecánico conoce posiblemente esta pieza. Entonces, fíjense que esta pieza, ¿dónde está esa pieza? ¿Dónde se utiliza esta pieza? ¿Dónde ustedes la ven esta pieza? La barra estabilizadora. La barra, exactamente. Entonces, fíjate cómo yo la presento. Y fíjate que tú estás diciendo barra estabilizadora. O la puedo tener también en el tren delantero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo la presento? Fíjate que yo tengo entonces mis dos nodos. Entonces, ¿qué yo represento? Fíjate, tengo mis dos puntitos y tengo entonces una línea. Pero fíjate entonces, ¿cuál es este elemento? ¿Cuál es este elemento? ¿Quién me dice cuál es este elemento? ¿Esto qué es esto? Una biela. Una biela, correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo represento yo una biela? Fíjate, la biela la represento, si tú te fijas, aunque tengo dos nodos, pero fíjate entonces que ella como tengo la deformación, fíjate entonces, no es un eslabón ternario, pero la represento con este elemento. Esto sí es un eslabón ternario. Fíjate que tú tienes tres nodos acá, míralo acá. Lo que les quiero decir que la superficie influye en el mecanismo, en el dibujo. O sea, la tengo que dibujar tal cual, tal cual. Si tengo una biela en el mecanismo, tengo que representar este elemento. Bien, entonces tengo una unión con perno. ¿Qué es esto? Este es el perno. Tengo una unión de corredera. Miren cómo la represento. O sea, fíjense que esto se está desplazando acá. Entonces, ¿cómo yo agarro y represento eso en mi esquema? Así, con ese símbolo. Y esto es lo que yo le decía, unión de leva. Fíjense, yo tengo en los ejes de leva, entonces ¿qué tengo? Tengo dos eslabones. Tengo el eslabón donde tengo el eje y tengo el eslabón que me forma ya la parte que hace contacto entonces con la otra leva. Entonces, fíjate acá cómo la represento. Y tengo un mecanismo de engrane, por eso era que yo le decía de la cinemática de los engranes. Fíjate entonces cómo yo represento, por eso es que nosotros, cuando estamos realmente trabajando con eje y lo que vieron diseño conmigo, o sea, vieron entonces cómo yo les representaba los engranes. O sea, aquí lo que les quiero significar, para que tengan una idea, es que cuando se construye un diagrama cinemático, yo no me lo puedo inventar. No, existen unos símbolos estandarizados que yo tengo entonces que ir a esa librería de símbolos estandarizados y tomar el símbolo más adecuado en el mecanismo, para el mecanismo. O sea, tengo un engrane, entonces ¿cómo represento entonces el par de engranes? Lo represento así. Tengo un eslabón binario, ¿cómo lo represento? Con una línea. Entonces tengo una biela, ¿cómo la represento? Así. Entonces tengo una corredera, siempre la corredera es un rectangulito con una bancada. Bien, cadena cinemática. El ensamble de eslabones y juntas interconectadas de modo que produzcan un movimiento controlado la respuesta a un mecanismo suministrado. Esa es la cadena. Ya yo tengo, fíjate, ya yo ensamblé eslabones y juntas. Entonces ya tengo la cadena cinemática. Lo mismo, entonces, mecanismo. ¿Cómo yo puedo definir mecanismo? Ahora, cadena cinemática en la cual por lo menos un eslabón se ha fijado, sujetado al marco de referencia, el cual por sí mismo puede estar en movimiento. Fíjate una cosa, que yo tengo que tener el mecanismo porque no está en el aire. O sea, yo tengo siempre el mecanismo fijado a un marco de referencia. Esa es la famosa bancada. En los talleres nosotros quizás ni sabemos por qué lo hacemos, pero cuando yo tengo una bancada realmente lo que yo tengo es un apoyo fijo, no se mueve. Y te van a ver inclusive cómo yo lo represento.
aquí cómo se representa el mecanismo. Y máquinas, ya saben, ¿qué mecanismo? Me produce movimiento. ¿Pero qué es la máquina? La máquina yo genero movimiento, pero también genero ¿qué? Genero fuerza. Ya, esa es la diferencia, máquinas y mecanismos. Hay algunos libros, por ejemplo, para que cuando ustedes vean el título, máquinas y mecanismos. O sea, que tienen los dos conceptos integrados. Entonces, vamos a ver el mecanismo más utilizado. El mecanismo más utilizado en las máquinas es el famoso mecanismo de 4 barras. O sea, ¿qué significa que tiene 4 barras? Significa que tiene 4 eslabones, correcto. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que conforman un mecanismo de 4 barras. Tengo la bancada. Vamos a interpretar entonces lo que es la bancada. El eslabón que está fijo, es decir, inmóvil, y es el eslabón que está sujeto a tierra. Yo le pregunto a ustedes acá, entonces, ¿dónde está la bancada acá? ¿Dónde está la bancada? ¿Cuáles son las bancadas? Yo tengo esta bancada y tengo esta, que es una sola. Yo puedo decir que esto es esto. Esto es esto. Esto es un solo eslabón que está fijo. Está sujeto ¿dónde? A tierra. Siempre la tierra la representamos así. La vamos a representar y la representamos así. Bien. Entonces fíjense que tiene el mecanismo de 4 barras. Tiene la manivela. Entonces la manivela, el eslabón que realiza una revolución completa. Que realiza una revolución completa. Entonces, y está pivotada a la bancada. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Dígame si me entiende. Sí, se entiende. Sí, maestro, se entiende. Seguro que lo entienden. Bien. Entonces, miren entonces el otro elemento, balancín. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el balancín y la manivela? Fíjate que la manivela describe una revolución, o sea, una vuelta completa, la manivela. El balancín es el eslabón, fíjate porque es un eslabón, la manivela es otro eslabón. Entonces, que describe solamente una oscilación. Y la biela o acoplador es el eslabón con movimiento complejo y no está pivotado por la palanca. Eso es entonces biela. Entonces, o sea, fíjense que yo tengo los movimientos, los eslabones que oscila y que da la vuelta completa. ¿Cómo se llama? Son entonces la manivela y es entonces ¿quién? Es el balancín. Y tengo entonces el elemento que me une, el eslabón que me une la manivela con el balancín se llama entonces biela. Otra cosa. La biela, fíjense, en el mecanismo de 4 barras no está pivotado a la bancada. Es decir, fíjense que no tiene conexión con la bancada, no tiene conexión con el elemento fijo. Entonces, y eso es importante para nosotros entonces realmente describir el
O sea, identificar bien cuál es la biela y cuál es entonces la manivela. La biela entonces no está en un mecanismo de 4 barras, no está, es el eslabón que no tiene contacto con quién, con la bancada. La bancada, recuérdense que es el eslabón que está sujeto a tierra. Como se mencionó, los mecanismos consisten en partes conectadas con el objetivo de transmitir movimiento y una fuerza. Entonces, desde una fuente de potencia hasta una salida. Un eslabonamiento es un mecanismo donde se unen partes rígidas para formar una cadena. Una de las partes se denomina bancada, como esta parte acá, que son las bancadas de esta pieza. Los eslabones ya lo definimos, por ejemplo. Entonces ya vimos entonces el eslabón de revoluta. Fíjate, tengo el eslabón de revoluta y tengo entonces ¿quién? Tengo el eslabón entonces, la unión de o la junta de corredera, que ya esto lo vimos. Bien, vamos entonces ahora aquí con movilidad o grados de libertad. Mire, una propiedad importante en el análisis de mecanismos es el número de grados de libertad. O sea, yo debo determinar entonces el número de grados de libertad que tiene el mecanismo. Y es el primer cálculo que nosotros hacemos. El grado de libertad es el número de entradas independientes requeridas para posicionar con exactitud todos los eslabones de un mecanismo con respecto al suelo. También se puede definir como el número de actuadores necesarios para operar el mecanismo. Es decir, oigan esto, esta definición acá. Oigan esto acá, que es lo más importante de esa definición. O sea, primero cuando hablamos de movilidad es lo mismo que grado de libertad. Entonces, ¿pero qué es eso? ¿Por qué es tan importante en los mecanismos entonces tú definir la movilidad o los grados de libertad? Porque oigan esto, porque define el número de actuadores necesarios para operar el mecanismo. Es decir, me define realmente qué yo tengo que hacer. O sea, cuáles son los elementos, cuántos elementos actuadores yo tengo que necesitar en ese mecanismo para yo ponerlo entonces a operar. Y por eso es importante determinar entonces el grado de libertad o movilidad de un mecanismo. Entonces, el número de grado de libertad de un mecanismo también se conoce como movilidad, la cual se identifica con el símbolo de la letra M. Hay algunos autores, algunos libros que utilizan entonces esta expresión, GDL, grado de libertad. Grado GDL. Ya saben, cuando vean eso en cualquier libro relacionado con mecanismo, eso significa grado de libertad. Grado de libertad. Bien. Cuando la configuración de un mecanismo está completamente definida en el posicionamiento de un eslabón, el sistema tiene un grado de libertad. La mayoría de los mecanismos comerciales tienen un grado de libertad. En el contraste, los brazos robóticos suelen tener 3 grados de libertad o incluso más. Es el número de entradas que se necesitan para crear una salida predecible. Es decir, es el número de actuadores que yo necesito para yo crear el movimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Esto se interpreta que si un mecanismo se mueve en X, solo necesita la coordenada en X. O sea, yo solo el actuador que yo necesito, ¿dónde lo necesito? Solamente en X. O sea, porque él se está moviendo solamente en X. Si es en Y, solo en Y. Si el mecanismo rota, gira, solo necesita la coordenada teta. Entonces, miren acá. O sea, este mecanismo, por ejemplo, este cuerpo, tiene un solo grado de libertad. ¿Por qué? Porque él se está moviendo ¿dónde? Se está moviendo solamente, se está trasladando en X. Este mecanismo realmente tiene un grado de libertad. ¿Por qué? Porque él solamente se está trasladando ¿dónde? En Y. Y este mecanismo tiene un grado de libertad. ¿Por qué? Porque solamente él se está girando, solamente. Entonces esos mecanismos tienen todos esos cuerpos, o sea, suponiendo que sean mecanismos, tienen entonces un grado de libertad. Un grado de libertad.
Entonces, ¿qué significa eso? Que yo necesito aquí un actuador que me mueva entonces ese mecanismo donde en X solamente. Aquí necesito uno que me lo mueva donde en Y. Y aquí necesito uno solamente que me lo haga rotar. Bien. ¿Qué pasa? Mecanismo con grado de libertad. Entonces, fíjense, yo tengo este mecanismo, suponiendo que lo estoy representando aquí como una figura negra. Entonces, ¿qué tengo? Fíjate que puedo moverlo en X y puedo entonces y rota. Entonces, ese mecanismo que está acá tiene ¿cuánto? 2 grados de libertad. Pero tengo entonces, ese mecanismo puede entonces desplazarse en Y, pero puede entonces girar. Tiene 2 grados de libertad. Y este mecanismo solamente, fíjate, lo moví, lo estoy moviendo. Entonces, como con esta diagonal acá. Entonces, ¿qué tiene? Tiene realmente un movimiento en X, tiene entonces un movimiento en Y. Es decir, una traslación en X y tiene entonces, se ha trasladado en Y. Entonces, eso significa que tiene entonces 2 grados de libertad. Entonces, cuando yo tengo traslación en X, cuando tengo traslación en Y y cuando tengo entonces giro, tengo entonces 3 grados de libertad. Entonces, número de entrada mueve el mecanismo igual el accionador. Entonces, ya eso me da a mí realmente cuántos accionadores yo necesito entonces en el mecanismo. Entonces, esta ecuación, que es la primera ecuación de esta materia, es la famosa ecuación de Gruber. Entonces, ¿qué dice Gruber? Los grados de libertad para eslabonamientos planos conectados con uniones comunes se calculan con la ecuación de Gruber. Gruber, ¿qué es? M es ¿quién? 3 por N. ¿Quién es N? El número de eslabonamiento menos 1 menos 2 veces ¿quién? Las juntas completas, o sea, número total de uniones principales, juntas completas, y entonces, y estos son entonces menos JH. ¿Y qué son las JH? Son las número de uniones de orden superior, uniones de levas o engranes. Entonces, semijuntas. ¿Qué son las semijuntas? A ver si se acuerdan de las semijuntas. ¿Qué son las semijuntas? ¿Qué son las semijuntas? Las semijuntas realmente me permiten a mí, son uniones que me permiten ¿cuánto? 2 movimientos. Importante eso. ¿Por qué es importante? Porque tú en el mecanismo, cuando vayamos a resolver los ejercicios, tú tienes que identificar entonces para sacar el AM, entonces el grado de libertad, tienes entonces que saber realmente si tienes una junta o si tienes una semijunta. Eso es fundamental y ustedes van a ver que existe realmente toda una metodología para hacer ese, porque tienes que identificar, tienes que hacer tu diagrama cinemático, tiene entonces que después que identifica tu diagrama cinemático, entonces tienes que identificar las juntas y las semijuntas. Entonces, los eslabonamientos con grado de libertad iguales a 0 negativo se conocen como mecanismo bloqueado. Entonces, fíjate, o sea, un mecanismo que tiene un grado de libertad, entonces es un mecanismo bloqueado, no se mueve. Entonces, fíjate que un mecanismo binario, si yo lo conecto a una bancada, ya ese mecanismo tiene un grado de libertad 0. 0. Entonces, los cuales son incapaces de moverse y formar una estructura. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene lo otro que yo le quería decir. Importante. Definimos mecanismos, definimos máquinas. Y entonces, pero yo tengo estructuras, porque nosotros calculamos estructuras metálicas y mecánicas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una estructura, yo tengo una estructura mecánica cuando el mecanismo, el grado de libertad M que yo calculé para ese mecanismo realmente me da 0. 0. Entonces, ese mecanismo realmente no es una máquina, es una estructura. Es una estructura. Y es esto que yo le puse acá. Fíjense, una armadura es una estructura formada por eslabones simples conectadas
por uno depende, con 0 grado de libertad. Ya ustedes saben que todas las armaduras que ustedes vean son realmente son estructuras que tienen entonces 0 grado de libertad, es decir, M es igual a 0. Bien, entonces para obtener los grados de libertad, número de eslabones, número de juntas, interacción entre eslabones y la junta, o sea, la semijunta. Vamos a ver entonces acá. Miren este mecanismo, este eslabón tiene entonces, puede girar, se traslada en Y y en X, tiene entonces 3 grados de libertad. Él está solo, fíjense que él está solo, entonces ese eslabón solo, le voy a llamar para diferenciarlo acá, AB, y tengo entonces el eslabón CD. ¿Cuántos grados de libertad tiene el eslabón CD? ¿Cuántos grados de libertad tiene? Según lo que yo le dibujé ahí, la figurita que yo le dibujé ahí. ¿Cuántos grados de libertad? 3 grados de libertad, 3. 3 grados de libertad. Tiene entonces, se puede mover en Y, se puede mover en X y tiene entonces rotación. ¿Qué pasa? AB y CD están sueltos. Entonces, cuando yo los uno, es decir, sume aquí, los una, ¿cómo yo sumo? Pegando uniendo este con este. Base. Entonces ya realmente, o sea, en total yo tengo entonces ¿cuánto? Ellos solo, si yo lo sumo solo, no lo estoy uniendo, no le estoy uniendo, perdón. Lo sumo solo. O sea, solo lo sumo, sin la unión, sin la unión. ¿Cuántos grados de libertad yo tengo? 3 más 3. ¿Me da cuánto? 6. No le he unido. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Voy entonces a unirlo. Entonces, fíjate que ya lo uní acá. Entonces, esto es AB, recuérdense, y esto es CD. Entonces, fíjense que aquí yo tengo una rotación, tengo otra rotación, van 2 grados, y tengo entonces, puedo mover en X y puedo mover entonces, o sea, esto se puede mover en X, en Y, y se puede mover entonces, ¿en qué? En X. Entonces, ¿qué tengo? Yo tenía antes 6 grados de libertad. Cuando formé la junta, perdí entonces, ¿qué? Perdí 2 grados de libertad. Y entonces me quedo con 4 grados de libertad. Porque antes recuérdense que cada eslabón tenía rotación, traslación en X y en Y. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la junta se mueve entonces ella como en X y Y, la junta, los dos eslabones unidos. Entonces me da 4 grados de libertad. Y tengo acá esta semijunta, que es esta. Entonces, fíjense que yo tengo rotación, entonces tengo esto, se traslada acá, y entonces aquí tengo también esta traslación acá, vertical, y tengo entonces esta traslación horizontal. Tengo entonces 5 grados de libertad, 1, 2, 3, 4 y 5 grados de libertad. Bien. Entonces, fíjense el eslabón solo, lo que yo le decía. Si el eslabón solo yo lo conecto a tierra, que tengo entonces un mecanismo que tiene 0 grado de libertad. Y un mecanismo de 0 grado de libertad no es más que una estructura. Bien. Inversión cinemática. El movimiento absoluto se mide con respecto a la bancada estacionaria. Entonces, el movimiento relativo de un punto o eslabón se mide con respecto a otro eslabón. Entonces, como se indicó en los ejemplos anteriores, el primer paso de la elaboración de un diagrama cinemático consiste en la selección de una parte que sirva como bancada. Entonces, la inversión consiste en crear un mecanismo con diferentes movimientos cambiando la bancada. Eso consiste en la inversión. Es decir, yo tengo un mecanismo y yo solamente cambiando el eslabonamiento a tierra ya tengo entonces una inversión del mecanismo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy diciendo?
suponiendo que este es el mecanismo de 4 barras, aquí era que yo tenía entonces la tierra, la bancada. Entonces yo ya, si coloco la bancada en este eslabón, mírenla acá, o sea, la puse ya, este es el símbolo de la bancada, que es la tierra. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo ya inversión en el movimiento. Entonces, miren acá, ¿cómo se interpreta este esquema? ¿Dónde está mi bancada ahora mismo? Está entre esta es la parte roja, esa es mi bancada. Entonces, ese es mi eslabón que está conectado a tierra, ese es mi eslabón fijo. Entonces, cambié ya de bancada. Fíjense que aquí la coloqué acá ahora. Entonces, acá la coloco acá. Entonces, acá la coloco acá. Fíjense que cambié. Entonces, ¿qué significa eso, señores? Que siempre que yo cambio la bancada, es decir, fije un eslabón, entonces el movimiento cambia. No tengo el mismo movimiento del mecanismo. Y entonces eso es lo que se produce, se llama entonces inversión cinemática. Vamos a ver, fíjense que aquí mi bancada es este eslabón. Entonces aquí yo tengo la manivela que gira. Entonces, ¿qué tengo? Esto se desplaza, fíjense, con el giro. O sea, yo tengo, esto se mueve así o se mueve así. Ya tengo esto. Esto es el eslabón 1, mírenlo acá. ¿Es quién? Es la bancada. ¿Por qué lo identifico? Lo identifico entonces por la conexión a tierra. Corredera en traslación pura. Fíjense que la corredera, que es esta, está en traslación pura. ¿Y qué traslación es esa? ¿Es horizontal o es vertical? Es vertical. Es la más común utilizada para motores de pistones y bomba de pistón. Ese es lo que nosotros tenemos entonces con... Imagínense que esto sea un cilindro, por ejemplo. Ya, ahí está. Y esto entonces es el mecanismo que me da entonces la vuelta completa. Que aquí sería entonces, ¿quién? Sería la manivela. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo yo describo este movimiento acá. ¿Qué pasa? Cambio entonces ahora la bancada. Y la bancada entonces la fijo en la manivela. Fíjense. Entonces, ¿cómo me cambia el mecanismo? Entonces, eslabón embancado produce un movimiento de retorno rápido en el que la corredera tiene un movimiento complejo. Acá. Pero, si entonces ahora fijo la bancada, el eslabón 3, entonces es parecido, lo que yo tengo acá es parecido aquí a lo que tenía entonces en el mecanismo 1, cuando tenía entonces fijo la bancada 1. Y entonces fíjense el fijo entonces ahora la corredera, la hago entonces bancada, entonces ¿cómo me varía el mecanismo? Lo que le quiero significar con esto. Ojo. Si cambio la bancada, que es el marco de referencia, realmente es importantísimo saberlo fijar. ¿Por qué? Porque te puede producir entonces un movimiento completamente indeseado al que tú quieres. O sea, te produce entonces, y ese movimiento indeseado, o sea, el movimiento que tú no deseas, entonces se conoce cuando tú cambias de bancada, se conoce entonces como inversión cinemática. Estos criterios entonces lo vamos a ver realmente lo vamos a ver en otra clase, señores. Entonces aquí nos quedamos con los ejemplos entonces para el cálculo, pero vamos a ver esto. Fíjense, mecanismo de 4 barras, para que sepan. Nosotros iniciamos ¿con quién? Iniciamos con el parabrisas. Fíjense, inicio con el parabrisas. Este es el esquema mecánico que tiene el parabrisas. Ahora, ¿cuál es el diagrama entonces cinemático? Fíjense, el diagrama cinemático que tiene, que yo tengo que saber construir, es este. Fíjense. Y tenemos entonces que aprender a construir desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, fíjense que aquí yo tengo esta bancada
esta bancada, entonces, y tengo este eslabón, tengo este eslabón, tengo este eslabón, y tengo entonces ya el eslabón que me forma todo el tema del parabrisas. Entonces, y aquí está realmente lo que yo quiero, o sea, el punto de interés del mecanismo, que lo identificamos entonces aquí con X. Entonces, la movilidad de ese mecanismo de 4 barras, ¿cómo sigue? ¿Cuántos eslabones yo tengo? Fíjense, tengo entonces, ¿cuántos eslabones? N. Tengo entonces 1, 2, 3 y 4. Miren lo que le decía. Fíjense que tengo 4 eslabones. Pero cualquiera me puede decir, no, tú tienes este. Entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5. No. ¿Por qué? Por eso es importante tú entonces formar el eslabón con la superficie que dice entonces el símbolo. Porque si no, entonces tienes ya un problema serio. Entonces aquí el 4 es un solo eslabón, que es este triángulo que se forma acá. Entonces tengo 4 eslabones. ¿Cuántas juntas tengo? Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4. ¿Cuántas semijuntas completas? No tengo. Entonces ahí me da que ese mecanismo requiere, o sea, tiene un solo grado de libertad. Oigan eso. Entonces, ¿con qué? Y eso, le digo esto para que usted vea la importancia que tiene el mecanismo. Y con eso lo voy a dejar hasta acá. ¿Qué me da ese número? ¿Qué me da ese número? El que yo acabo de calcular. M, el grado de libertad o la movilidad. ¿Qué me dice? Me dice, señores, lo siguiente. Que yo solamente, para poner a funcionar ese limpiavidrio, necesito solamente de un actuador. Oigan eso. ¿Y cuál es el actuador? Este motorcito que está acá. Ya. Si cuando yo diseño un mecanismo me da 2 grados de libertad, eso significa entonces que yo tengo que buscar la otra fuente, que es el otro actuador, y ver entonces cómo lo conecto para poner a funcionar el mecanismo que yo quiero, que yo diseñar. Más o menos saben por dónde va esta materia ya, con esta explicación. Sí, maestro. Sí. Le digo también lo siguiente, y no es porque lo que uno tiene que tratar